Esta mañana en la presentación de Escuela Sabática os hablaba a los que estabais aquí de la importancia del santuario. Hemos hablado un poquito de qué era el santuario, para qué servía, qué pretendía Dios, qué significaban los elementos, en fin, vimos un poquito todo el tema del santuario. Y decíamos que una de las cosas importantes que tenía el santuario era su ubicación. El santuario se encontraba en el centro del campamento israelita y era un referente para todo el pueblo de Israel. De alguna forma el Señor quería ser el centro de la adoración y quería que su pueblo pudiese estar pendiente, ¿verdad?, de la manifestación de Dios que se hacía en ese lugar. Aparte de todo el sistema de sacrificios que ya conocemos, que también contribuían a la adoración al Dios verdadero. Bueno, con el paso del tiempo, todo esto fue cambiando. Las tribus pues empezaron a organizarse pues cada una por su lugar. Llegó Salomón y construye el nuevo templo, que era un lugar de encuentro, pero ya el santuario no estaba en el centro del campamento del lugar israelita. Y las cosas fueron cambiando. Y quisiera compartir con vosotros unos versículos de Primera de Reyes, donde vamos a centrar la meditación de esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 18. A partir del versículo 17, dice el texto bíblico, dice, cuando lo vio le dijo, Acaz se encuentra con Elías, cuando lo vio le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió, no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y de seguir a los Baales. Manda pues ahora que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Acaz convocó a los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esta es una de las decisiones más importantes que un creyente tiene que tomar en la vida, o por lo menos yo así lo creo. Hay muchas cosas importantes, pero pienso que lo más importante de todos es que podamos finalmente alcanzar la vida eterna, ¿sí o no? De alguna forma lo que anhelamos es vivir por la eternidad y vivir en un mundo feliz sin problemas y sin dificultades. Pero para eso hay que tomar una decisión, hay que elegir. Y de alguna forma el profeta Elías confronta al pueblo y le dice, basta ya de que andéis entre dos pensamientos. Porque, ¿sabéis una cosa? Creo que no hay nada más placentero que el servir por un lado a Dios y por otro lado servir a Baal. Porque el ser humano trata de coger lo bueno de todo, o lo que creemos que es bueno. ¿Qué me ofrece Dios? Me ofrece la vida eterna, pero a la vez me ofrece una vida de sacrificio, a veces una vida pues que cuesta, pero sin embargo Baal, ¿qué me ofrece Baal? Baal me ofrece unas cosas buenísimas, o por lo menos que al ser humano le gustan o le satisfacen. Bueno, Elías confronta al pueblo y dice, es el momento de tomar decisiones. No podemos estar entre Dios y Baal. Hay que decidir. Y esa es una de las cosas que nosotros, como creyentes, debemos de hacer. Y diría que debemos de hacer a diario. Yo creo que todos conocemos la historia, ¿verdad?, en el Monte Carmelo con Elías, con los profetas de Baal. Conocemos muy bien la historia de todo lo que ocurre. Hemos leído, hemos escuchado sermones. Sabemos todo lo que pasa aquí. Pero quisiera comentaros alguna cosa. Acab, que era el rey de Israel en ese momento,
Era un rey que llevaba poco tiempo gobernando Israel, pero que comete uno de sus mayores errores, que es casarse ¿con quién? Con Jezabel. Nosotros conocemos por el texto bíblico y también por los documentos que tenemos históricos que Jezabel era una profetisa y además sacerdotisa. Y era hija de Edbaal, que era el sumo sacerdote de Baal. Imaginaros la combinación. Por un lado estaba el rey que debía servir a Dios. Y por otro lado estaba Jezabel, que era de alguna forma la representante de Baal. Ahí estaban representados los adoradores en el pueblo de Israel. Unos que debían obedecer a Dios o querían obedecer a Dios y otros que debían o querían obedecer a Baal. Y de alguna forma dudaban y fluctuaban porque querían las bendiciones de Dios, independientemente de quién fuese. Si es el Dios de Israel o es el Dios Baal. Y Elías le dice, no podemos estar así. Hay que tomar una decisión. Evidentemente Acaz tomó una decisión cuando se casó con Jezabel. Y ella lo lió de tal manera que finalmente Acaz terminó adorando ¿a quién? A Baal. Y dice el texto bíblico que construyó en Samaria un altar y un templo a Baal. El colmo. Y el pueblo se dejó llevar por el liderazgo de Acaz. ¿Sabéis? El tema de la adoración creo que es fundamental. Por eso Dios le mandó construir a Moisés un santuario. Evidentemente el santuario tenía unas funciones. Pero ¿sabéis? A veces el ser humano necesita cosas concretas. Necesita ver cosas, aferrarse a las cosas. Yo recuerdo mi abuela que ya falleció hace algunos años, en el año 2009. Recuerdo que mi abuela tenía un santuario en su casa. Tenía San Pascual, San Isidro, la Virgen de los Dolores, la Virgen de no sé qué, alguna imagen de Jesús también tenía, crucifijos por toda la casa. Era una mujer tremendamente religiosa, en base a lo que conocía. Y curiosamente yo he visto a mi abuela muchas veces pasarse horas rezando el rosario. Era una mujer muy religiosa, pero tenía su santuario. Y para ella las imágenes eran importantes. Tenían significado, tenían sentido. Y yo que era pequeño, yo estuve estudiando en un seminario católico, ya lo he contado alguna vez, pues claro, el tener santos era algo, yo incluso, mi abuela me regalaba estampitas de algunos santos y a veces pues los llevaba encima, los llevaba en alguna carpeta para ir al colegio. Y uno pues se aferraba a esas cosas, porque uno pensaba que efectivamente eso era real, que esas imágenes o esas esculturas que eran de escayola, ¿verdad?, pues de alguna forma te escuchaban y te cumplían muchas veces tus deseos. Pero ahora bien, nosotros no tenemos imágenes. Y podemos pensar, si nosotros no tenemos imágenes, ¿no estamos adorando a Baal? ¿Podemos pensar eso? Porque ¿qué significa Baal? Fijaros, yo he traído algún dato acerca del dios Baal. Y bueno, las menciones extrabíblicas, que no se encuentran en la Biblia, dice que Baal llegó a identificarse con el dios Helios, el dios Sol, para los egipcios. También con Hércules, que era uno de los dioses, ¿verdad?, griegos. También se le ha llegado a identificar con Zeus. Y además se decía que era el dios de la prosperidad. Una de sus virtudes era que todo aquel que hacía sacrificios a Baal podía ser próspero. Y entre los paganos se decían, oye, ¿quieres prosperar? Adora a Baal. ¿Quieres tener riquezas? ¿Quieres tener abundancias? Adora a Baal.
Verás qué bien te van a ir las cosas. Pero además dicen estos documentos extrabíblicos, dice que también era el dios del fuego, del trueno y de la fertilidad. O sea, aglutinaba, ¿verdad?, una serie de características. Era el dios pagano por excelencia, en este sentido. Además se le identifica con Zeus, ¿no? Y dicen que la adoración a este dios estaba asociada con la lascivia, los deseos sexuales. ¿Quieres realmente adorar a Dios? Practica la sexualidad, de cualquier manera o de cualquier forma. Ahora os pregunto, ¿para hacer esto hace falta una imagen? ¿Tener conductas sexuales inapropiadas requiere de una imagen? No, simplemente es un acto. Y para adorar a este Dios se hacían actos sexuales, incluso llegaron a hacerse en el templo de Dios, lo sabemos por las Escrituras, cuando la Biblia condenaba todo eso. Deuteronomio dice que estaba prohibida, Deuteronomio 23, la prostitución en el templo. Josías, sabemos también por el texto bíblico, dice que tiró los lugares idolátricos que estaban dedicados también a Asera, una diosa también a la cual se le adoraba con actos sexuales. Bueno, todo esto lo introdujo de alguna forma el rey Acab cuando hizo ese templo en Israel. Imaginaros qué tipo de adoración podía tener Israel. Era una adoración que Dios repudiaba, le repugnaba. Y uno se puede preguntar, sí, pastor, pero nosotros, por lo menos la gran mayoría, quiero entender, no practicamos ese tipo de cosas. Yo esta semana buscaba algún dato y fijaros qué dato más preocupante. Según el Ministerio de Justicia, esto salió el 16 de enero de este año, 2024, 16 de enero de 2024, dice 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma regular en España. 7 de cada 10. Y el 53,8% de los jóvenes de 12 a 15 años afirman haber visto pornografía por primera vez entre los 6 y 12 años. Yo cuando leía este dato digo, este dato será un dato de la sociedad, fuera de la Iglesia. Yo quiero entender que aquí no se refleja ningún dato de personas creyentes y personas que creen o que creemos en Dios. Pero tenemos que llevar mucho cuidado, mis queridos hermanos. Hoy en día, la tecnología nos permite adorar a Baal y a veces sin darnos cuenta. Y yo he traído un dato de jóvenes, pero es que el dato en adultos se dispara más. Uno puede decir, yo adoro a Dios, pero también puede estar adorando a Baal. ¿Qué hacen los teléfonos móviles en nuestra sociedad? ¿Será que hoy en día puede ser un Dios pagano para nosotros? Porque finalmente, ¿idolatría qué es? Podemos decir que cualquier cosa que ocupa el lugar que le corresponde a Dios o que nos quita el tiempo que solo Dios debe tener, puede ser un ídolo, ¿sí o no? Y no tiene nada que ver con una imagen. Tiene que ver con actitudes, tiene que ver con actos y con hechos. Y creo, mis queridos hermanos, que es importante que nosotros podamos reparar en esta mañana en ese sentido. Fijaros que Jesús, en Mateo capítulo 12, versículo 27, llega a identificar a Satanás con Belcebú. ¿Recordáis el nombre, verdad? Cuando Jesús habla de Belcebú, y lo está vinculando a Baal-Zebú, que era una deidad filistea.
Era el dios Baal. Luego, esto nos quiere decir que cuando nosotros estamos adorando a algo o a alguien que no es Dios, estamos adorando al mismo Satanás. Cuando nosotros estamos teniendo actos o estamos cometiendo hechos que son contrarios a la palabra de Dios, estamos adorando a Satanás. Ese puede ser nuestro Baal. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cuántas veces podemos estar practicando la idolatría, a veces sin darnos cuenta? No solamente por actos, por hechos, a veces por pensamientos o a veces por cosas que realmente nos están apartando de la adoración verdadera. Gálatas capítulo 5, versículo 20, es un texto muy conocido porque ahí nos habla de el fruto del Espíritu y también los frutos de la carne, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne, adulterio. Fijaros que esto tiene que ver problemas sexuales. Fornicación, tiene que ver con problemas sexuales. Inmundicia, también puede tener que ver con cosas, ¿verdad?, de índole sexual. Lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias. ¿Es mala la envidia? ¿Es mala la envidia o no es mala la envidia? Alguien dijo que la envidia es como la mujer que ronca. Más vale despertarla que sentirla, ¿no? Bueno, la envidia es algo tremendo, ¿verdad? Que también tiene que ver con la idolatría. Genera odio de una persona hacia otra. Simplemente porque a lo mejor tiene algo que tú no tienes, o porque tiene más que tú, o crees que tiene más que tú. La envidia es algo malísimo, ¿verdad? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Fijaros que en el fruto de la carne, la mayoría de cosas tienen que ver con aspectos sexuales. Y de alguna forma Jesús esto también lo dijo, ¿verdad? Cuidado con la mente, porque hay dos clases de pecado: el pecado de acto y el pecado de hecho. El pecado de acto es aquel que comete el acto, pero luego está el pecado de hecho, que es aquel que no se comete, pero se piensa aquí, y si se pudiese, se cometería. Los dos son pecados. Y de alguna forma nos está dando a entender de que nuestra adoración se le está dando a Baal. Colosenses 3, capítulo 5, dice Pablo, dice: por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Y ahora uno, después de ver estos textos bíblicos, uno dice: pues ¿será que no hace falta una imagen para cometer idolatría? ¿Será que la idolatría la puedo cometer simplemente con mis malos pensamientos? ¿Será que la idolatría la puedo cometer con mis malos hábitos, actos o hechos que de alguna forma deshonran a Dios? La pregunta que hace el profeta Elías al pueblo de Israel es clara. Yo os traslado la pregunta: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? Es el momento de tomar una decisión. Ahora muchos hemos venido de vacaciones y comenzamos otra vez, ¿verdad? María Dolores oraba por esta nueva etapa que vamos a comenzar. Una nueva etapa, un nuevo ejercicio en el que podemos de alguna forma tomar una decisión y reconsagrar nuestra vida nuevamente a Dios. Ninguno somos perfectos. Todos necesitamos de la gracia de Dios, ¿sí o no? Pero tenemos que tomar una decisión, mis queridos hermanos. Y tenemos que decidir o por Baal o por el Dios Todopoderoso. Es el momento, ¿verdad?,
de seguir y de tomar decisiones. En Génesis capítulo 35 encontramos un episodio interesante que quisiera compartir con vosotros. Génesis 35, de 1 al 5, donde Jacob recibe la orden de Dios y entonces le dice el Señor, dice, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay en vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Me encanta esta introducción del pasaje. Dios le da una orden a Jacob y Jacob la obedece. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Lo primero que va a hacer es poner a toda su familia en armonía. Poner a su familia en orden para que la adoración a Dios sea una adoración real. ¿Cuál es esa orden? Quitad los dioses ajenos de entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que todavía tenemos que quitar? ¿Cuántos dioses ajenos hay que nos están impidiendo adorar de verdad al Dios verdadero? Quizás sea un buen momento para replantear nuestra vida espiritual junto con nuestras familias para adorar a Dios de la forma más correcta. Versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Dios, el cual me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así que todos dieron a Jacob los dioses ajenos que había en su poder, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquén. Recordar que los elementos, las ornamentas que llevaban en aquel momento, representaban a dioses, y eran objeto de adoración, como al dios Sol o la diosa Luna. De eso hablaremos en otro momento. Bueno, ellos se despojaron de todos esos dioses y dice que Jacob los enterró debajo de una encina en Siquén. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Es interesante ver cómo cuando uno da un paso a favor del Señor, el Señor lo protege, el Señor lo cuida. ¿Y sabéis lo más importante que puede cuidar el Señor de nosotros en nuestra alma? Porque como dice Jesús, ¿de qué le sirve a un hombre tener todo en la vida si finalmente pierde lo más valioso, que es su alma? ¿De qué nos sirve? Lo importante debe ir en primer lugar. Por eso en esta mañana yo te quisiera invitar a que podamos hacer un examen de conciencia, podamos reflexionar. Yo recuerdo, no sé si alguno ha ido al médico en este último mes, pero yo recuerdo la última vez que fui al médico. Los médicos generalmente te mandan siempre una analítica, ¿no? Pero antes te hacen una serie de preguntas. Y preguntan un poquito por tus antecedentes. ¿Eres fumador? No. ¿Bebes alcohol? No. Bueno, si bebes pones que sí, ¿no? Dices que sí. ¿Diabetes en tu familia? ¿Algún problema de cáncer? ¿Algún problema psicológico? No sé, te hace un pequeño test. Y luego te mandan la analítica, porque sabemos que la analítica, el análisis de sangre, finalmente se puede mostrar si hay alguna enfermedad o alguna cosa que está en desorden, ¿no? Pero es interesante ese chequeo que primero te hace el médico y te pregunta, ¿hay antecedentes en tu vida? Esa es la pregunta que te hace el Señor esta mañana. ¿Hay antecedentes? ¿Eres fumador de Baal? ¿Eres bebedor de Baal? ¿Estás haciendo algo que de alguna forma está minando tu salud espiritual? El Señor nos hace esa pregunta, nos hace ese chequeo, para luego mandarnos la analítica.
y ver finalmente cosas que a lo mejor nosotros no podemos ver. Cosas que a lo mejor nosotros no sabemos que están mal, pero Él sí que las puede ver. Pero mis queridos hermanos, tenemos que ponernos en manos de nuestro Dios y de hacer reformas como el Señor quiere que las hagamos. Porque la única forma de que podamos salvar nuestra alma es rindiéndole la adoración al Dios verdadero, aquel que lo merece, aquel que me ha mostrado el mayor amor que puede mostrar ningún Dios por el ser humano, que es dando su vida por cada uno de nosotros. Me gustaría que en esta mañana podamos de alguna forma nosotros tomar una decisión como la que planteaba el profeta Elías al pueblo de Israel. Porque todo tiene un principio y tiene un final, ¿verdad? Y llega el momento en que hay que tomar decisiones. Y a veces, mis queridos hermanos, aunque las decisiones sean dolorosas, por el bien de mi vida eterna y por el bien de mi familia, tenemos que tomarlas y tenemos que asumirlas. Os dejo con un texto muy bonito de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, que dice: ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Y luego dice 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y los sanaré. No está todo perdido. El Señor nos brinda su perdón por aquellas cosas que podamos haber hecho mal. Pero tenemos que entender, mis queridos hermanos, que Baal en nuestro tiempo es un Dios real. Es un Dios que sigue la humanidad y a veces muchos de nosotros incluso sin darnos cuenta. Cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que tenemos en la mano, nuestros teléfonos móviles, porque a veces nos pueden quitar el lugar y el tiempo que solamente le corresponde a Dios. Que el Señor os bendiga y que el Señor pueda ser el Dios que adoráis cada uno de vosotros en la iglesia y en vuestros hogares. Amén.